¿Qué conceptos errados he encontrado sobre la industria? Son muchísimos la verdad. Será muy difícil enumerarlos a todos, pero podemos tomar esa pregunta desde dos perspectivas, que es la perspectiva de un estudio o de un empresario, dueño de estudio, y la perspectiva de una modelo, ¿no? Los conceptos erróneos que encontrar en la industria, primero, pues obviamente que es una industria al margen de la ley, que es una industria estigmatizada socialmente, pero bueno, y que es una industria de poco esfuerzo y plata fácil, ¿no? Así como muchos empresarios o inversionistas en esto para estudios creen que es menos inversión o poca inversión y mucha rentabilidad, y pues realmente no es de esta manera, o poco esfuerzo o que es plata fácil, al igual que las modelos también lo ven de alguna manera, de la misma forma, que es poco esfuerzo, poca inversión, y mucha rentabilidad. O sea, creen que es sentarse al frente de una cámara y que les llueva el dinero. No ven todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el equipo que tiene que haber detrás de esta industria o de estos procesos, para que realmente sean procesos exitosos y que realmente sí llegue el dinero, sí es una industria próspera, pero no es una industria fácil, ni es plata fácil, ni es dinero fácil, ni tampoco es una industria que realmente esté al margen de la ley como socialmente nos hacen ver. Por el contrario, somos una industria que apoyamos mucho, generamos muchos empleos, miles de empleos. Una industria que sostiene de alguna manera la economía de un país. Entonces realmente es una gran industria, pero sí hay demasiados conceptos erróneos de ella. Aparte del dinero, ¿cuál es la mayor recompensa de trabajar con la Jasmine? Son varias, muchas. Ser un estudio grande hoy en día, ser un estudio profesional, no solo ser un estudio, ser una empresa exitosa, ser una empresa reconocida, ser una empresa con credibilidad. El crecimiento realmente ha sido inmenso después de trabajar con la Jasmine. Como les digo, el hecho de hoy pertenecer y ser un socio certificado en la Jasmine, después de tanto tiempo de trabajo, obviamente de la mano de ellos, en compañía de ellos, y este crecimiento creo que es la mayor recompensa que puedo tener de la Jasmine. Que si tenía mis propias concepciones o conceptos erróneos de la industria, claro, obvio. Como cualquier persona que desconocía la industria, al igual como me ofrecieron o la asesoría que en su momento o en el inicio tuve, que me mostró esta industria como lo dije anteriormente, algo fácil, algo poca inversión, mucho dinero, donde también tenía un concepto un poco erróneo en el sentido que pensé que era algo clandestino, que era algo oculto. No pensé que fuera algo tan profesional, tan organizado, que fuera una industria realmente que estuviera tan avanzada dentro de la categoría de entretenimiento para adultos. O sea, que fuera algo realmente tan grande. O sea, el hecho de haber asistido a este congreso que comenté anteriormente me abrió los ojos hacia una industria totalmente diferente a lo que inicialmente tenía como concepto, ¿no? Pensé que era simplemente un negocio, una plata extra o dinero extra que iba a obtener, pero después de, como les digo, de haber asistido a este congreso, donde me doy cuenta, los estudios tan grandes, las modelos tan profesionales, todo tan bien estructurado y tan bien hecho, pues realmente me cambió totalmente el concepto de la industria. Y a partir de eso fue que cambió mi chip y empecé a ver o a percibir la industria de una manera diferente. Este fue mi punto de partida para empezar a crecer como dueño de estudio, como empresario dentro de la industria. ¿Qué me motiva a iniciar con la Jasmine? Como lo comenté anteriormente, el hecho de que hayan puesto su atención o se han fijado en una empresa o un estudio emergente como el mío, me hayan dado la oportunidad de mostrarles mi proyecto en un espacio donde pues pude hacer una presentación ante parte de gerencia y de sus administrativos, que me han dado la oportunidad de compartir en un evento de recreación como fue ese evento o esa fiesta donde me invitaron. El hecho de haber podido vivir a Jasmine más de cerca allá en Budapest por medio de este campus, también el hecho de haber conocido sus instalaciones en este viaje, conocer su edificio, mi equipo, bueno, en ese momento mis modelos, y yo haber conocido todo esto, esto conectado a sus altos estándares de calidad, a sus altos niveles, donde pues por medio de esto y de su excelencia también obviamente sacan lo mejor de uno como empresa de estudio, por medio de estas exigencias, y no solo de uno como empresa o como estudio, sino también de nuestros modelos, ¿sí? Donde nos guían, nos enseñan. Esto realmente ha sido lo que me motivó
a iniciar esta aventura con la Jasmine, este proceso, y creo que fue la mejor decisión que tomé. ¿Cómo inicio en la Jasmine? Cuando decidí iniciar en la industria, es una de las primeras plataformas que conozco, la que escucho hablar, pero también escucho hablar de sus estándares, sus altos estándares, de su calidad, de sus exigencias, por lo cual no me sentía preparado para iniciar con la Jasmine. Posterior a esto, pues ya llevo unos meses en la industria, cuando recibo la invitación de uno de sus ejecutivos aquí de Latinoamérica, o asignado a Latinoamérica, para una charla, una presentación, al igual que otros estudios que nos invitaron, asisto, y pues obviamente de primera mano ya conozco qué es la Jasmine, conozco, digamos, parte de su filosofía, parte de cómo ve la industria y cómo quiere abordar la industria, lo cual pues me llama mucho la atención, me interesa. Después de esto decido asistir por sugerencia de este ejecutivo, decido asistir a un congreso, el congreso más grande aquí de Latinoamérica, que es en Cali, de hecho en Cali, donde esta persona me consigue un espacio, al igual que a otros estudios, nos consigue un espacio para tener una charla directa con gerencia o parte de gerencia que asistió a este congreso, el cual pues fue en una mesa que estaba puesta en un pabellón donde se hace este congreso. Obviamente asisto muy nervioso, pues me intimida el hecho de estar sentado pues frente a estas personas, a Light Jasmine, o aparte de Light Jasmine. Hago mi presentación donde me prestan atención, muy atentos, me dan algunas sugerencias, algunos consejos para mejorar dentro de la industria, para mejorar como empresa. Después de esto, este ejecutivo también me hace una invitación ya en la noche a una fiesta, que era la fiesta de cierre de este congreso, donde hay una zona de VIP, donde Jasmine tiene sus invitados especiales y a su equipo de trabajo. Y esta persona me ingresa, me hace esta invitación, me sienta en la mesa donde estaba gran parte del equipo de trabajo de la Jasmine. Obviamente una experiencia totalmente diferente para mí, como te digo, estaba intimidado, pero vale, me presenta algunos de los estudios con los que trabajan, en ese momento eran sus estudios certificados y aliados muy fuertes. Me presentan, estrecho algunas manos, tomo algunos tragos y empieza como la aventura con la Jasmine. Decido volver a Bogotá e iniciar esta transición de las páginas en las cuales estaba trabajando a iniciar un proceso con la Jasmine. Tarda casi un año porque pues tenía que adaptar mis instalaciones, tenía que hacer una transición de mis modelos, porque pues la intención era seguir trabajando con mis modelos, con las mismas modelos que tenía, y que ellas pues también venderle la idea de que era la Jasmine, de que era mejor y que era la mejor opción que teníamos, pues obviamente por este nivel que manejaban. Inicio este proceso, acá hago algunas mejoras en mis habitaciones, hago transición con mis modelos. Ya llevaba como unos 4 o 5 meses trabajando con Jasmine cuando deciden hacerme una invitación al campus que hacían en ese entonces. Me llevan a Budapest con todos los gastos pagos, llevan a 10 personas de mi equipo, 8 modelos, un monitor y a mí. Obviamente una experiencia inolvidable tanto para estas chicas como para mí, y pues así inicié yo con la Jasmine.